inscribir en el protocolo. Esto se le puede entregar al testador o se le puede entregar a la persona que el testador designe, pero también lo puede proteger, lo puede quedar bajo la guarda y cuidado del notario, si así lo dispone el testador. Cuando el testador fallece, entonces este testamento común cerrado se presenta ante un juez. Se entrega al juez para que sea el juez quien lo abra, quien va a romper el sobre, va a extraer el contenido y lo va a leer, a ver a quienes instituyó herederos o legatarios el otorgante. Cuando se extrae el documento del sobre, como este es un documento que redactó la persona, ese documento se le entrega al notario que disponga la mayoría, o en su defecto al notario que disponga el juez. El notario lo va a protocolizar. Ya que lo ha protocolizado, tiene que remitir el aviso al registro de la propiedad, el artículo 45 del Código de Notariado, cumplir con el artículo 1194 del Código Civil, inscribirlo en el registro de la propiedad. Ya que se ha cumplido esa etapa, ya se ha cumplido ese procedimiento, entonces se puede iniciar el proceso sucesorio testamentario, por testamento común cerrado. Bueno, entonces ahí vemos, ese es el desarrollo del procedimiento, y entonces es la forma como aquí no se está protocolizando. Lo que quiero que tengamos claro es que no estamos protocolizando el testamento común cerrado, estamos transcribiendo, quiere decir copiar textualmente lo que está en esta acta en una hoja de protocolo, ¿sí? Eso es. Bien. Además, también vimos en la sesión anterior, vimos protocolizar un plano. Les decía que un plano lo vamos a protocolizar a través de una cláusula de protocolización. ¿Por qué lo vamos a protocolizar así? Pongan mucha atención en esto. Solo yo quisiera confirmar que todos los que están asignados conforme el Departamento de Control Académico, todos los que están asignados a la sección, al curso, porque en la sección hay más, pero en el curso hay menos, ya estén perteneciendo a este salón virtual. Porque por este medio les vamos a estar mandando materiales, por este medio vamos a estar mandando los casos, por este medio vamos a estar mandando documentos, como los artículos que hay que estudiar. Esos artículos no es solo leerlos, hay que estudiar para poder interpretar la forma de pagar los impuestos. Bien, entonces, ya que tenemos eso claro, también hay en la cláusula de protocolación el plano. El plano, si nosotros vemos, pongan mucha atención en esto, por favor. Yo sé que cuando es virtual a veces cuesta un poquito porque hay otros factores que nos pueden distraer, pero pongamos mucha atención. El plano, aquí la fórmula es, se les va a presentar un caso, se les va a decir qué documento es el que tenemos, y ustedes tienen que analizar si se puede protocolizar o no se puede protocolizar. Por ejemplo, el plano. ¿Tiene firma el plano? Sí, sí tiene firma. La firma un arquitecto, lo firma un ingeniero, lo firma un ingeniero agrónomo, entonces tiene firma, el plano tiene firma, es un documento. Todo medio que transmite una información es un documento. El plano tiene una información, tiene las medidas, tiene las colindancias, tiene la descripción georreferencial, es decir, los azimut, tiene también el nombre del propietario, el nombre del que va a adquirir. Me imagino que ustedes han visto un plano de los que extienden los ingenieros o los arquitectos, la clase de papel que se utiliza, porque acordémonos que tenemos que describir el documento. El documento que se protocoliza es un plano. ¿En qué clase de papel está extendido el plano? Entonces tenemos que tener esos elementos para poderlos consignar en el protocolo.
protocolo. Pero el plano, si nosotros vemos el artículo 63 para ver si está dentro de los documentos que pueden protocolizarse, el plano es un documento, eso no hay duda. El plano tiene firma, también no hay duda. Podemos protocolizar ese documento. Acordémonos que podemos protocolizar los documentos que tengan firma legalizada. Bueno, pero el plano no tiene firma legalizada. El ingeniero, el arquitecto o el ingeniero agrónomo extiende el plano. No tiene firma legalizada. Podemos legalizar documentos que no tengan firma legalizada. Ahí sí encuadra el plano. Pero para protocolizarlo tiene que comparecer la persona que lo firma. Y el ingeniero no va a llegar. El ingeniero no. Yo le extiendo su plano, le voy a decir, tengo otras cosas que atender y yo no puedo llegar, no tengo tiempo. Entonces, no va a llegar. Entonces, veamos si se encuadra o no se encuadra. En sí el documento, no. No, porque para poderlo protocolizar tendría que llegar la persona, el profesional que lo firma, y él no va a llegar. Él solo extiende el plano, cobra los honorarios y ahí se terminó. Entonces, ese documento que estoy poniendo como ejemplo, porque así hay muchos más, ese documento que estoy poniendo como ejemplo, en sí no se puede protocolizar. Pero, como siempre hay un pero, dice alguien por ahí, siempre hay un pero, se puede protocolizar si tiene íntima relación con la escritura pública. Si el plano se trata de una desmembración o de un fraccionamiento, se puede protocolizar. Porque el fraccionamiento de inmueble o la desmembración de una fracción de inmueble debe de constar en escritura pública. ¿Por qué? Porque debe de inscribirse en el registro de la propiedad, debe de inscribirse en un registro público, 1575 del Código Civil. Los documentos que deban de inscribirse en los registros públicos deben constar en escritura pública. Bueno, entonces como tiene íntima relación el plano, porque es un fracción. Vean cuándo procede el plano. Fraccionamiento de bien inmueble. Vamos a fraccionar de una finca, porque así se le denomina al inmueble, de una finca vamos a desmembrar 2 fracciones, 3 fracciones, 5 fracciones. De una finca vamos a desmembrar para sí mismo. Es decir, el propietario de las fincas que van a surgir por la desmembración o el fraccionamiento van a ser del mismo dueño, del mismo propietario. También se va a desmembrar para vender. Yo tengo un inmueble y quiero vender una fracción. Tengo que desmembrar esa fracción para podérsela vender a otra persona, o para poderla donar. También la puedo donar, la puedo vender, pero hay que desmembrarla, ¿no? Y entonces 1131 del Código Civil hay que adjuntar el plano de desmembración. También se puede desmembrar por finalización de la copropiedad. Cuando termina la copropiedad, pongan atención en esos casos, porque así vienen los casos. Cuando termina la copropiedad, son 2 o más propietarios de un inmueble, pero ya no quieren estar en copropiedad. ¿Cómo cuesta ponernos de acuerdo para pagar el impuesto único sobre inmuebles, el IUCI? Un mes lo paga aquel, otro mes lo pago yo, o hay que estar recaudando el porcentaje que le corresponde a cada uno. No, ya causa problemas. Mejor yo quiero mi fracción, licenciado, yo quiero que me dé mi fracción, así yo asumo mis gastos, yo asumo mi responsabilidad, ya no estoy dependiendo de los demás condueños. Entonces, se puede fraccionar por finalización de la copropiedad, ¿sí? Se puede desmembrar para sí mismo, se puede desmembrar para vender, se puede desmembrar para donar, se puede desmembrar para finalización de la copropiedad y se puede desmembrar por partición de la herencia. ¿Miren? 5 casos hay. Se puede desmembrar por partición de la herencia.
A, B, C y D fueron declarados herederos de un inmueble. Entonces, somos herederos del inmueble, pero ya no queremos estar en compromiso. Y entonces vamos a hacer la partición de la herencia. Lo que obtuvimos por herencia lo vamos a partir y cada quien va a tener su fracción que le corresponde, ¿sí? Ahí procede el plan, cuando la finca es urbana. Ese mismo artículo 1131 del Código Civil también regula cuándo no procede el plano. Cuándo no procede el plano. Yo espero que lean y que estudien estos artículos, porque si bien es cierto, ustedes pueden entrar sus códigos, pueden entrar sus leyes al momento del examen, pero si no han leído, si no han interpretado los preceptos jurídicos, es decir, los artículos, no les va a servir. Porque muchos dicen, el viejo dice que hay que entrar a los códigos, las leyes, ahí a última hora. No les va a servir, no les va a servir. Para quienes están por primera vez, porque yo sé que hay estudiantes que no estuvieron el semestre pasado, pues no es solo de citar el artículo, no es solo de transcribir el artículo, por favor, ¿sí? Los que ya estuvieron ya saben cuál es el procedimiento. Tenemos que exponer y citar el fundamento, no copiar el artículo. Y el artículo tiene que coincidir con la exposición, porque en la revisión de examen me dice, mire, pero cité el artículo. Cité el artículo, pero no me lo expuso, porque la exposición tiene que concatenar en el fundamento jurídico. Y para quienes no estuvieron en el semestre pasado, porque hay quienes me escriben y me dicen, sí, la partición procede por tal parte, por tal caso, y me citan una serie de artículos. Tienen que citar el artículo en el que se están fundando, por partición de la herencia, y van a citar su artículo del Código Procesal Civil y Mercantil. Por finalización del proindiviso, de la copropia, van a citar su artículo del Código Civil. Por eso yo lo cito, para que ustedes lo estudien. Y si ustedes lo estudian, porque yo les digo, miren, el secreto de este curso es estudiar desde el primer día. Porque citamos los artículos, pero si no los interpretamos, si no los explicamos, pues yo no puedo dar puntos, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, sí. Entonces tenemos ese tema, no sé si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios de la protocolización, si quedó claro lo que expliqué, porque ese es otro elemento también. Que quede clara la explicación, no tengan miedo de preguntar, están en el octavo semestre, no tenemos por qué tener miedo de preguntar, no hay preguntas tontas. La única pregunta tonta es la que no se formula, la que no se hace. Entonces hay que preguntar. Bien. Le escucho Johanna y después Miley. Sí, Johanna. Buenas tardes, notario. Fíjese que yo tengo una pregunta respecto a la ley del impuesto de timbres fiscales. ¿Sí? En el artículo 5, en el inciso 6, dice que los índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel pagarán 50 centavos. Ahora bien, recuerdo que en una clase usted mencionaba que las copias simples no pagaban este impuesto, entonces quisiera saber qué... Bien. Yo no recuerdo haberlo dicho, pero porque las copias simples sí pagan. Lo que sucede es que muchas veces confundimos la copia simple, y hay quienes, hasta legisladores, porque están hasta en leyes, que escriben copia simple legalizada. O es copia simple o es copia legalizada. Por eso se regula. Copias simples o legalizadas. Sí cubren 50 centavos por hoja. Es el común denominador entre la copia simple y la copia legalizada en los efectos. Sí cumple, sí debe pagar 50 centavos por hoja. Está bien. Ahora bien, notario, fíjese que respecto a esto de la protocolización, ¿sí? Quisiera saber si, digamos, cuando uno remite el aviso al Archivo General de Protocolos, se manda también la copia de lo que se protocolizó, digamos, por ejemplo, un acta de matrimonio, o solo es en sí del instrumento de protocolización.
No. Cuando protocolizamos un documento, hay dos clases de documentos que podemos protocolizar, aparte de lo que hemos visto, aparte de lo que vimos en el 63, pero los documentos que vienen del extranjero, conforme el artículo 38 de la ley del organismo judicial, para que surtan efectos en Guatemala, deben protocolizarse. En los documentos extendidos aquí adentro, aquí en la República, los podemos también protocolizar, como lo leímos, que por resolución de juez, que por disposición de la ley, pero adentro de aquí del territorio también se pueden protocolizar. El aviso a que usted se refiere únicamente procede en los documentos que vienen del extranjero. Conforme el artículo 40 de la ley del organismo judicial, no sé si tiene su ley del organismo judicial allá al alcance, que me hiciera favor que lo leyéramos, artículo 40, que solamente cuando protocolizamos, que es el próximo tema que vamos a estudiar, cuando protocolizamos un documento que viene del extranjero, además del testimonio, mire qué bonita su pregunta, porque cuando vamos a protocolizar un documento tenemos obligaciones derivadas de autorizar, eso lo vimos el semestre pasado, obligaciones derivadas, producidas o consecuencia de autorizar un instrumento público. El instrumento de protocolización, es un instrumento público. Cuando autorizamos ese instrumento público, tenemos la obligación, uno, de extenderle el testimonio a la parte interesada, porque con eso va a ejercer el derecho que emana del documento. Dos, tenemos obligación de extender testimonio especial dentro de los 25 días con base al artículo 37, literal A del Código Notarial. Pero cuando es un documento que viene del extranjero y lo vamos a protocolizar, además de esas dos obligaciones tenemos una tercera, que está regulada en el artículo 40 de la ley del organismo judicial, que consiste en remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos. En conclusión, aviso solo cuando protocolizamos un documento que viene del extranjero, 40 de la ley del organismo judicial. No sé si con eso evacúo su inquietud, su pregunta. Sí, licenciado. Entonces, básicamente, cualquier otro documento que se protocolice no hay que mandar el aviso como tal. No, okay. No hay que remitir aviso. Gracias, licenciado. ¿Alguien más había pedido la palabra? Buenas tardes, notario, era yo. Solo para molestarlo. Sí, es que aquí estaba lloviendo bien fuerte y no logré escuchar los últimos dos casos en que se puede protocolarizar el plano. Solo anoté por partición de herencia, por desmembración y por fraccionamiento. Sí, cuando es un fraccionamiento para sí mismo. Entonces tenemos por partición de la herencia, por desmembración para vender la fracción, por fraccionamiento para donar la fracción, por finalización del proindiviso, también se va a necesitar el plano, y cuando es para el propio propietario, se llama fraccionamiento o desmembración para sí mismo. Entonces, el mismo dueño de la finca grande, de la finca principal o de la finca matriz, va a ser el propietario de la fracción que se va a desmembrar. Esos son los casos. Gracias, notario. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar, vamos a desarrollar el tema, el ejercicio del notariado en el exterior. Este tema es muy interesante. Creo que ya este tema va a ser para el segundo examen parcial, porque tenemos bastante material para nuestro primer examen parcial. Entonces, creo que aquí en adelante, el tema de ejercicio notariado en el exterior, vamos a utilizarlo, vamos a aplicarlo para el segundo examen parcial para que tomen nota, ¿sí?
El próximo tema sería las auténticas de firma, que es otro documento, otro instrumento público que vamos a ver. Voy a buscar la presentación para el tema del documento del ejercicio de notariado en el exterior y ya estoy con ustedes. Solo voy a buscar la presentación, la voy a compartir y ya empezamos la explicación. Les pido unos minutos, por favor. Muy bien, señores estudiantes, ya estamos ahí con la presentación. Veo que por ahí está también la notaria Salazar. Bienvenida, qué bueno que está con nosotros. Entonces vamos a ver el tema de ejercicio del notariado en el exterior. Nosotros sabemos muy bien
La situación migratoria ha sido últimamente muy cuestionada y es una situación muy antigua. Desde los fenicios, los hebreos, pues ellos sintieron necesidad de migrar de uno a otro, ya sea por cuestiones de clima, cuestiones de alimentación, buscando lugares donde podían obtener alimentos, o por cuestiones de ubicación geográfica, por distintas maneras, pues tuvo que haber surgido la migración. Antes no existían las fronteras, entonces las personas migraban sin ningún inconveniente. Los fenicios empiezan con el derecho marítimo, son ellos los que empiezan a navegar y a trasladarse de un lugar a otro a través de los mares, y todo eso ha ido generando consecuencias jurídicas en el derecho mercantil y en el derecho civil. Ha ido generando consecuencias de naturaleza jurídica. Nosotros sabemos muy bien que, como está en la presentación, las personas necesitan de una u otra manera trasladarse de un país a otro. Y eso tiene algunas consecuencias no solo de carácter económico, de carácter social, de carácter político. Nosotros vemos que, pues desafortunadamente, hay muchos colegas que por su forma de pensar están en el exilio, y esas consecuencias dramáticas, consecuencias que no deberían de suceder, pero lamentablemente pues las infraestructuras corruptas pues han cooptado los espacios y han hecho esas consecuencias de tener a colegas de mucho prestigio, de mucho valor, en situaciones pues no muy deseadas. Que muchos guatemaltecos especialmente van con el afán de un futuro mejor, de una mejor situación económica. Acordémonos que uno de los deberes del Estado es la seguridad, pero no solo la seguridad jurídica, sino también la seguridad social, la seguridad económica, como les decía la vez pasada, la seguridad vial. Está obligados a proporcionar bienestar para la familia, pero para las personas también. Pero el Estado no ha cumplido, no ha podido cumplir con esos deberes que está obligado constitucionalmente. Y entonces hemos pues tenido la situación de que hay personas que migran corriendo riesgos de vida, corriendo riesgos difíciles al migrar en forma irregular, porque yo pienso que es la palabra correcta, irregular. Entonces, eso va generando derechos y obligaciones. Muchas personas que están en el extranjero van con el afán de poder contribuir a la economía de su familia, de poder obtener un bien inmueble, mandan o envían el dinero para tratar de que en un futuro puedan comprar un bien inmueble, y cuando llegue el momento de regresar, o para bienestar de su familia, pues tengan un lugar donde vivir. Todo eso genera derechos, genera obligaciones, y eso ha generado el ejercicio en el notariado en el exterior. Y vamos a ver de qué maneras puede darse este ejercicio del notariado en el exterior, porque vamos a encontrar dentro de esta presentación, bueno, que hay un elemento muy importante que es la apostilla, pero de la apostilla vamos a hablar más adelante en cuanto podamos nosotros poder explicar este tema de esta manera. En cuanto a los documentos que vienen del extranjero, podemos hacer dos grupos. Esto lo hemos hecho con el afán de que pueda interpretarse cómo se pueden clasificar los documentos que vienen del extranjero. La legislación lo regula, de una u otra manera la legislación lo regula, pero tenemos un grupo que está compuesto, que está integrado por aquellos documentos que vienen del exterior, extendidos por funcionarios o empleados públicos extranjeros. Digamos, una certificación lamentablemente muchos guatemaltecos han fallecido en el extranjero en distintas circunstancias. Esa defunción queda inscrita en el lugar donde fallece el connacional, y entonces lo que vamos a necesitar va a ser la certificación de defunción. Eso lo va a extender un funcionario extranjero, dependiendo del lugar donde haya fallecido. Puede ser un secretario, puede ser un encargado del registro, pues eso es distinta denominación. Pero tenemos documentos que vienen del extranjero, tenemos títulos. Acordémonos, la incorporación con arreglo a la ley, con base al artículo 87 de la Constitución Política de la República, la incorporación, los
títulos adquiridos, obtenidos, mejor dicho, los títulos obtenidos en el extranjero para que surtan efectos en Guatemala deben de cumplir con el requisito de la incorporación. Un rector, un decano de una universidad extranjera extiende el título, extiende la certificación, es un caso de empleado o funcionario público extranjero. Ese sería el primer grupo. Una certificación de nacimiento, cuando acordémonos con el artículo 144 de la Constitución Política de la República, ¿quiénes son guatemaltecos de origen? Los nacidos en el extranjero, siendo hijos de padre o de madre guatemalteca. Si nace en el extranjero, necesitamos para inscribir ese nacimiento en Guatemala, por tener derecho de aquel derecho, de aquella corriente del derecho internacional, el jus sanguinus, por el derecho de la sangre, para poderlo inscribir como guatemalteco, porque también existe el derecho, necesitamos la certificación de partida de nacimiento. Esos documentos que extienden los funcionarios para que surtan efectos en Guatemala tienen que cumplir con un procedimiento. Ese sería el primer grupo. Documento extendido en el extranjero por funcionario o empleado público extranjero. Yo le califico así extranjero porque es del lugar de donde viene el documento. Este grupo tiene otro elemento, notario extranjero. Cuando el documento que viene del extranjero no está extendido por un funcionario o empleado público extranjero, es posible que lo extienda un notario extranjero, un contrato, un negocio, un mandato autorizado por un notario extranjero. Esos documentos pueden venir a Guatemala, deben de cumplir determinados requisitos para que puedan surtir efectos en Guatemala. Entonces ya tenemos el primer grupo, documentos provenientes del extranjero extendidos por empleado o funcionario público extranjero o extendidos por notario extranjero. Vienen a Guatemala, pero para que surtan efectos deben de cumplir un procedimiento que vamos a explicar a continuación de esta exposición. El otro grupo, porque ahí está el grupo 1, si hay grupo 1 quiere decir que hay grupo 2, y el grupo 2 entonces lo vamos a tener, vamos a ver el grupo 2, ¿dónde estamos? El grupo 2, entonces nos pasó el grupo 2. El grupo 2 va a estar integrado por notarios guatemaltecos. Por notarios guatemaltecos ya había una relación. Aquí está el grupo 2. El grupo 2 va a estar, son aquellos documentos que son extendidos por notario guatemalteco. El notario guatemalteco puede ejercer en el extranjero. Puede ejercer en el extranjero siempre y cuando tenga su domicilio en la República, porque es un requisito que regula el artículo 2 del Código de Notariado. Para ejercer el notariado se requiere, entre otros, tener el domicilio en la República. Pero de repente, por alguna circunstancia, el notario va al extranjero y puede ejercer el notariado siempre y cuando, pongan atención con esto, siempre y cuando uno haya remitido el aviso que regula el artículo 27 del Código de Notariado. Cuando el notario va a ausentarse del territorio nacional, debe de remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos. El notario se va a ausentar del territorio nacional, va a cumplir con el aviso. Ese aviso debe de llenar los requisitos que están regulados en el artículo 27 del Código de Notariado. Ese es el primer requisito. Cuando ya el notario está en el extranjero, puede autorizar instrumentos públicos. ¿Qué instrumentos públicos puede autorizar en el extranjero? ¿Puede autorizar escrituras públicas? Sí, puede. ¿Puede autorizar actas notariales? Sí, sí puede autorizar actas notariales.
Y entonces vamos a encontrar el fundamento jurídico en el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Entonces ya tenemos en el grupo 2 cómo se integra el grupo 2. El grupo 2 tiene dos elementos. El primer elemento, que es el notario guatemalteco en el extranjero, ya sea que salió porque lo contrataron para que fuera al extranjero a autorizar un instrumento público que va a surtir efectos en Guatemala. Ese es el otro requisito, que ese instrumento público surta efectos en Guatemala. Los requisitos para que un notario pueda autorizar en el extranjero: 1, remitir el aviso que regula el artículo 27 del Código de Notariado. 2, que el acto o contrato surta efectos en Guatemala. Y el otro elemento que tiene este grupo son los cónsules y agentes diplomáticos. Cuando el cónsul o agente diplomático que representa a Guatemala en el extranjero tiene la dicha y el privilegio de ser notario, puede ejercer el notariado. Puede ejercer el notariado. Si es médico, si es ingeniero, si es psicólogo, si es arquitecto, no. Si el cónsul o agente diplomático es de cualquier otra profesión, no. Tiene fe pública administrativa para sus actos de la delegación consular o diplomática. Pero si además de ser cónsul o agente diplomático es notario, puede ejercer el notariado en el exterior. En el artículo 10 del Código de Notariado se regula. ¿Alguien me hace favor de leer el artículo 10 del Código de Notariado, por favor? Sí, por favor, Stephanie. Artículo 10. El protocolo del escribano del gobierno, los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel simple, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. Muy bien, muy bien. Muy bien, qué buena la observación que le hizo, en papel simple. Ya no se utiliza el papel de lino, que es lo que regula el artículo 10. Entonces ahí tenemos el fundamento jurídico que los cónsules o agentes diplomáticos pueden ejercer el notariado siempre y cuando sean notarios en papel simple, en papel simple. Cuando ese documento que autoriza el cónsul o agente diplomático, que es notario, tiene un negocio jurídico, contiene un contrato, lo remite a Guatemala y aquí se va a protocolizar. Como ya sabemos qué es protocolizar, porque fue el tema anterior, entonces ahora el notario, ya sea otro notario, porque él está allá, el cónsul está representando a Guatemala en el extranjero, el cónsul o agente diplomático está en el extranjero, remite el documento a Guatemala, lo recibe otro notario X y lo va a protocolizar. ¿Qué quiere decir? Lo va a intercalar, lo va a introducir en el registro notarial a su cargo. Entonces ahí tenemos los dos grupos. El grupo del notario, ya sea que esté temporalmente en el extranjero o que haya sido contratado exclusivamente para ir a autorizar un instrumento público al extranjero. Sucede mucho con los lugares fronterizos de México con Guatemala, sucede mucho con el trifinio en El Salvador, Honduras y Guatemala, que se realizan actos o contratos en El Salvador o en Honduras, pero que tienen efectos en Guatemala o en Tapachula o en Yucatán y que tienen efectos en Guatemala. Pues el notario guatemalteco puede ir y puede autorizar. También puede ir a otros lugares, puede ir a otros lugares de Europa, a otros lugares de Norteamérica o cualquier otro país. Yo les ponía ejemplo los lugares más cercanos, porque muchas veces pues llaman y contratan al notario. Mire, una asamblea. Fíjese que tenemos una sociedad y hay accionistas de El Salvador, hay accionistas de Honduras y Guatemala, y la asamblea va a ser en un lugar del trifinio, en Honduras o en El Salvador. Entonces el notario va y puede autorizar ese instrumento público. Bueno, con base al 153 del Código de Comercio. Bien, entonces el notario
ya vemos, tiene que remitir el aviso que regula el artículo 29 y que el acto o contrato surta efectos en Guatemala. Y el cónsul o agente diplomático que sea notario también va a remitir el expediente, el instrumento público que autorizó, lo va a remitir a Guatemala para que un notario X lo pueda protocolizar. Lo mismo sucede con el notario guatemalteco. Puede ser que el notario guatemalteco no vaya a regresar a retornar a Guatemala pronto, entonces mejor lo envía con alguna persona, por alguna entidad de estas que se encargan de trasladar documentos o paquetes y lo recibe otro notario y lo va a protocolizar. Eso con base al artículo 38 de la ley del organismo judicial. ¿Qué diferencias hay? Bueno, como el cónsul o agente diplomático que es notario guatemalteco tiene la firma registrada en el registro de notarios adscrito a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el documento viene directo, se protocoliza, se pagan los impuestos, se extiende el testimonio y sus defectos. Ahora con los documentos que son autorizados por el primer grupo. Cuando tenemos los documentos que son extendidos por el primer grupo, vamos a irnos de retroceso acá. En el primer grupo, estos documentos que son extendidos o autorizados por extranjeros, ya sea funcionario, empleado público o notario extranjero, pues tienen que cumplir otro procedimiento especial. Me imagino que ustedes, la mayoría, ya ha escuchado de los llamados pases de ley. En los llamados pases de ley vamos a encontrar dos circunstancias, porque están los pases de ley y está la postilla. Son dos cosas cuando viene el extranjero. La postilla es un documento que sirve para que un documento extendido por uno de estos grupos, un elemento de estos grupos, funcionario, empleado público extranjero, notario extranjero, como son extranjeros, para validar esa firma, necesitamos seguir un procedimiento. Porque, por ejemplo, el notario extranjero, un notario norteamericano, un notario canadiense, un notario mexicano o un notario de cualquiera de los países de Centroamérica, extiende un documento, un instrumento público, extiende un documento. Ese documento, pues, tiene que tener una legalización. Tiene que tener una legalización. En el caso de un notario de Costa Rica o de Honduras, pues, tiene que tener legalizada la firma. ¿Y dónde legalizan ellos la firma? Pues acordémonos que nosotros también nos registramos la firma. ¿Dónde registramos nosotros la firma? La firma la registramos en el registro de notarios del Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia. Ahí registramos la firma, porque existe un registro de notarios. También existe un registro de abogados, pero nos interesa el de notarios. Cuando nosotros autorizamos un documento que va para el extranjero, pues autorizamos el documento y lo llevamos al Archivo General de Protocolos para que certifiquen nuestra firma, que es la que está registrada. De la misma manera, en el extranjero, el notario, acordémonos que dependiendo del sistema, el semestre pasado vimos los sistemas notariales, por ejemplo, en Estados Unidos, en Norteamérica, en Canadá, pues se sigue el sistema sajón. Y en el sistema sajón es la corte del circuito, la corte del condado, la corte del distrito, donde autoriza al notario. Y ahí tienen ellos registrada la firma. Entonces el notario sajón extiende el documento, lo llevan a la corte para que legalice la firma del notario, que está activo, que está registrado, que fue autorizado, y lo lleva a la entidad certificadora de la apostilla. En Guatemala, la entidad certificadora de la apostilla es el Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento que ya tiene apostilla viene a Guatemala y se protocoliza.
Se protocoliza, se pagan los impuestos. Si el acto o contrato que viene en el documento paga impuesto, pues hay que pagar el impuesto. Y se paga en el documento original. Yo lamento mucho que no vamos a poder tener sesión ni lunes ni viernes, porque sí necesitábamos ejemplificar esto de una manera que vamos a tener que hacer hasta después, ejemplificar esto. Por eso ese tema lo vamos a dejar para el segundo parcial, poder ejemplificar esta forma, cómo cumplir con la apostilla. Aunque aquí hay algo que podemos ver concerniente a la apostilla. Bien, entonces, ese documento que viene del extranjero, que el país donde viene es signatario de la Convención de La Haya, de la apostilla. Guatemala ya es signatario. Guatemala ya fue autorizada la apostilla, como con 50 años de distancia de diferencia, pero como los diputados tienen mucho que hacer, están muy ocupados, costó 50 años que ratificaran la apostilla. Entonces, ya Guatemala tiene el convenio de la apostilla, ya lo ha ratificado el Congreso, y entonces esos países que tienen apostilla, pues comúnmente los documentos tienen que contener apostilla. ¿Y qué evita la apostilla? Porque esa es la pregunta. Yo me recuerdo cuando esto entró en el 2016, entró en vigencia la apostilla, me invitaron a Quetzaltenango a hacer una exposición concerniente a la apostilla, y me dice alguien, mire, pero ¿y qué evita la apostilla? Pues la apostilla lo que evita es ir con el cónsul de Guatemala, porque el notario extranjero tiene que tener registrada la firma en la corte. La corte lo autoriza, ya sea sistema latino, ya sea sistema sajón, la corte lo autoriza. Ahí tiene registrada la firma. Entonces el notario va a donde tiene registrada la firma, certifican que es notario, que tiene la firma registrada, que esa es la firma autorizada, y después a la apostilla. Lo que se evita es ir a buscar al cónsul de Guatemala, porque hay lugares, no solo de Guatemala, de muchos países, hay lugares donde no hay cónsul en todos los estados. En Estados Unidos no en todos los estados hay cónsul. En Canadá no hay cónsul en todos los estados canadienses. Hay que viajar días para llegar al lugar donde está el cónsul. Por las grandes distancias de esos países hay que viajar hasta una semana para ir al lugar donde está el cónsul. Eso es lo que evita. Ya no vamos a buscar al cónsul de Guatemala, sino vamos a la entidad certificadora, que en muchos países es la Secretaría de Asuntos Exteriores. En Guatemala es el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que certifiquen con la apostilla el documento que va para el extranjero. Entonces ahí entonces pongamos atención, cuando el país de donde surge el documento es signatario de la Convención de La Haya, y el país donde va a ir el documento también es signatario, entonces en ese momento va a aplicar el tema de la apostilla. Ya vamos a ver más adelante qué es eso de la apostilla. La apostilla es un anexo que se le adhiere al documento principal. Pero ¿qué pasa? Aquí viene la situación. ¿Qué pasa si el país no es miembro, no es signatario de la Convención de La Haya? Si el país no es miembro, no es signatario de la Convención de La Haya, hay otro procedimiento que se llama bases de ley. Bases de ley. En algunos libros, pues yo tuve la dicha de conocer a los autores de los libros que me he permitido recomendarles, los autores de los libros del doctor Neri Roberto Muñoz, un gran maestro, un gran amigo, el doctor Ricardo Alvarado Sandoval, también un gran maestro, un gran amigo, que han escrito sus libros de derecho notarial. Sin embargo, pues con la confianza y la amistad, pues yo les he hecho algunos comentarios de qué es lo que creo que hay que corregir ahí, pero como ya no están, pues lamentablemente sí lo logré hacerlo.
que estaba. Entonces, hay que ver este tema, porque también hay otro libro muy bueno que les quiero recomendar, que es este. Este es para la redacción, pero también tenemos, y les va a servir mucho, es este libro. Este libro de El proceso sucesorio extrajudicial. Este libro de el estimado amigo, expresidente del Instituto de Derecho Notarial, Luis Arturo Pimentel. Acaba de dar una conferencia en el Instituto de Derecho Notarial sobre el proceso sucesorio. Pero les decía que el tema de la apostilla es cuando los países son signatarios de la apostilla. Se evitan buscar al cónsul de Guatemala para que certifique las firmas. Pero hay países que no son miembros de la Convención de la Haya. Creo que hay algunos países que aún no son miembros de la Convención de la Haya. Cuando no son miembros de la Convención de la Haya, ya sea porque el documento va para allá o el documento viene de allá, entonces hay que seguir un procedimiento que se llama pases de ley. Y como le decían estos libros, decía que los pases es una cadena, pero la verdad es que no es cadena, no es cadena. Ese era el comentario que yo les decía, no es cadena, es un conjunto de actuaciones concatenadas, ¿no? Es un conjunto de actuaciones concatenadas que el documento proveniente del extranjero debe de cumplir para surtir efectos en Guatemala. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el documento viene de X país que no es signatario de la Convención de la Haya. Cuando el documento viene de un notario, el notario tiene que ir a donde tiene registrada la firma, que puede ser la Corte Suprema, la Corte del lugar, la Corte del condado, la Corte del circuito, va que legalicen la firma. Ya que tiene legalizada la firma, que está registrada en esa corte, tiene que ir al consulado de Guatemala para que legalice la firma del secretario de la corte. Y ya que has legalizado la firma del cónsul de Guatemala, viene a Guatemala y tenemos que llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que legalice la firma del cónsul o agente diplomático. Entonces, por eso, alguien decía que los pases de ley es una cadena de auténticas. No, es un conjunto concatenado de actuaciones que en la mayoría de los casos son auténticas. Porque la firma del notario la autentica el secretario de la Corte. La firma del secretario de la Corte la autentica el cónsul de Guatemala. La firma del cónsul de Guatemala la autentica el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama del procedimiento del documento que proviene del extranjero. Presentar el documento ante el secretario del Estado correspondiente. Se refiere al secretario de la Corte. Por no hacer muy amplia la exposición, trato de no incluirle muchas letras, porque a veces se vuelve muy molesto estar leyendo tanto, pero lo estoy tratando de explicar. Ante el secretario de la Corte del Estado correspondiente, donde se extendió el documento para que autentique la firma, aunque autorice ese documento. Una vez que está autenticada la firma del secretario del Estado, de la Corte del Estado, por el consulado del país, donde se destine el documento. Es decir, en este caso, si el documento está destinado para Guatemala, pues tienen que ir a buscar el consulado de Guatemala. Y esto es lo que les decía. Hay lugares donde el consulado de Guatemala no está cerca, está muy lejos, y hay que viajar mucho. Las personas incurrían en gastos, o incurren porque todavía se aplica. Quien da fe de la firma y sello autorizada. Una vez que ha sido autorizada la firma, en el paso 3, autenticar la firma del cónsul en el extranjero. Esto se hace al presentar el documento en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Ahí está el fundamento jurídico, artículo 37 de la ley del organismo judicial. Por eso decíamos que en la mayoría de las veces
son auténticas, porque si nos damos cuenta que hay otro pase de ley ahí incluido que consiste en que si el documento está redactado en idioma extranjero, acordémonos el idioma oficial de Guatemala, y si el documento está redactado en idioma extranjero, hay que vertirlo al idioma oficial. El numeral 4, traducir al idioma español, dice, pero es el idioma oficial por traductor jurado, y tiene que ser por traductor jurado. El documento que venga hay que traducirlo o vertirlo al idioma español, al idioma oficial. Vemos, ese es otro paso de ley, no son solo auténticas. Luego, en el numeral 5, pagar el impuesto. El impuesto a que está afecto el acto o contrato. Un ejemplo muy fácil. Si el documento autorizado por un notario extranjero que ha cumplido los pasos hasta del 1 al 4, es un mandato. Digamos que es un mandato general o especial. Por eso les mandamos los artículos de la ley del timbre. El mandato general va a cubrir timbre fiscal 10 quetzales. Si es un mandato especial, timbre fiscal de 2 quetzales. Esos 10 quetzales en timbres, en estampillas fiscales, o los 2 quetzales, se adhieren al documento que viene del extranjero. Debe de adherirse al documento original, no en el testimonio como hacemos aquí. Aquí el impuesto lo cubrimos al momento de extender el testimonio. No. Aquí el impuesto debe de cubrirse en el documento original que vamos a protocolar, que vamos a intercalar en el registro notarial. Bueno, veamos los pases de ley. Auténticas, versión al idioma oficial, pago de impuestos, protocolización. Ese es otro pase de ley para que surta efectos en Guatemala. Protocolizar cuando se deba de inscribir en un registro público o en la... O sea, no logro aquí leer. O que conste en un mandato o un poder de conformidad con el artículo 38 de la ley del organismo judicial. Hasta ahí vamos con los pases de ley. Luego vienen las obligaciones posteriores. En las obligaciones posteriores, extender el testimonio a la parte interesada, el testimonio de la protocolización. Acordémonos que de conformidad con el artículo 71 del Código de Notariado, cuando extendemos el testimonio de la protocolización, debemos de incluir el documento que viene del extranjero, forma parte del instrumento de protocolización. Y además de que extendemos el testimonio, tenemos la obligación de remitir el testimonio especial. Acordémonos de esa sesión que tuvimos en el semestre pasado, que fue de obligaciones derivadas, producidas o consecuencia de autorizar un instrumento público. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos posteriores? Entregar el testimonio a la parte interesada, remitir el testimonio especial dentro de los 25 días con los timbres notariales, como lo regula el artículo 37 del Código de Notariado, pero además, y lo que preguntaba acá un estudiante, remitir el aviso, porque es un documento que viene del extranjero, tenemos que remitir un aviso que está regulado en el artículo 40 de la ley del organismo judicial. En ese artículo de la ley del organismo judicial vamos a encontrar a qué funcionario tenemos que remitirle el aviso, el plazo para remitir el aviso, la sanción que se nos impone si no remitimos el aviso dentro del plazo que regula la ley. Ahí encontramos elementos, porque cuando estudiamos eso es lo que hacemos. No es solo de leer, sino que ver qué encontramos, qué elementos tiene cada precepto jurídico. Bien, y ya que hemos cumplido con eso, pues más adelante ya vendrán
hay que inscribirlo en algún registro público. Es un mandato o poder, pues ya sabemos que se inscribe en el registro electrónico de poderes. Si es un contrato relacionado con un bien inmueble, sabemos que se inscribe en el registro general de la propiedad, ya sea de la zona central o el segundo con sede en la ciudad de Quetzaltenango. Si contiene un acto o contrato de naturaleza mercantil, pues sabemos nosotros que se inscribe en el registro mercantil general de la República. Si contiene una certificación de partida de nacimiento de un guatemalteco o que tenga derecho a la nacionalidad guatemalteca, o lamentablemente la defunción de un guatemalteco, o el matrimonio de guatemaltecos o de guatemalteco con extranjero, pues hay que inscribirlo en el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Y si tiene una asamblea de una sociedad civil, pues en el registro de personas jurídicas. Bien. Creo que vamos a dejarlo ahí. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Le escucho, Alberto. Muy buenas tardes, licenciado. El propósito de esto es para preguntarle, ya que tenemos las 2 clases de la otra semana que estarán pendientes, y como lo hemos hecho en otras ocasiones, de una sesión extraordinaria. Siempre no sé si será disponible de ustedes su tiempo para apoyarnos con dudas y demás cosas antes del parcial, tanto para ver cuáles serán los problemas o las situaciones que se nos van a dar para plantearlas en el examen. Entonces tenía yo la propuesta y la pregunta si usted, dentro, no esta, sino tal vez la otra semana, cuando ya empecemos parciales, siempre de darnos alguna sección extraordinaria. Claro que sí, con mucho gusto. Como es usted justamente la ha calificado correctamente, es una sesión extraordinaria, tengo que tener la anuencia, consentimiento de ustedes. Si ustedes están de acuerdo, por mí no hay ningún inconveniente, porque como les he dicho en ocasiones anteriores, el éxito del curso no es solo de ustedes, sino que también es un éxito para nosotros los docentes. Digo nosotros porque ya ve que nosotros a veces actuamos en grupo, que llega el notario Rudy, el notario Sebastián o la notaria Salazar, llegan a apoyar, pero también el éxito es para nosotros. Y claro, con mucho gusto podemos hacer, pero la cuestión es que ustedes tengan sus preguntas. Ya no podemos repetir los temas expuestos. Este no es para el parcial, el primer parcial. Este ya es tema del segundo parcial, creo que vamos muy bien adelantados. Pero ustedes me dicen que puede ser un sábado en la tarde o puede ser un día que no tengan ustedes exámenes para no interferir. Lo hemos hecho 2 días antes de nuestro examen, para que ustedes ya estén preparados con sus preguntas, con sus dudas y puedan hacerlo. Con mucho gusto podemos, aprovechando grupos pequeños, pues yo califico este como grupo pequeño porque según el académico tenemos 47 y en el otro tenemos 22 o 25, pues creo que podemos hacer una sola sesión para las 2 secciones con mucho gusto. Muchas gracias. Claro, si no hay dudas de los temas que hemos estudiado hasta ahorita, pues vayan preparándolas para el momento de hacer el pequeño repaso ahí, que muchas veces se va hora y media. Le escucho, Estefan. Sí, gracias, notario. Usted mencionaba que las zapatillas deben pagar el impuesto de papel sellado y libre fiscal, ¿verdad? Y me generó duda si este impuesto es el que se paga a través del formulario SAT 7130. Mire qué buena pregunta la que usted está formulando. Le felicito y le agradezco, porque el impuesto a que está afecto el acto o contrato, que puede ser impuesto del timbre fiscal o puede ser impuesto al valor agregado, se cubre en el documento original. Pero aparte de cuando en relación a la apostilla, hay que cubrir honorarios en el registro, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el artículo 5, vamos a ver de que en el artículo 5, numeral 2, auténticas de firmas en el exterior por cada una
el valor equivalente en moneda nacional a $10 de los Estados Unidos de América, o al tipo de cambio a la fecha que esto se efectúe. Pues aquí en Guatemala también tenemos que cubrir los 10 quetzales del timbre fiscal, por la auténtica que va a realizar en la postilla en el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero además hay que cubrir los honorarios, que me parece que son 125 quetzales por el concepto de la postilla que se le va a adherir al documento. Esos son los, aparte es el impuesto del acto o contrato.